Hace unos días atrás se pudo contemplar a través de los noticieros que las fuerzas aéreas de Estados Unidos y Canadá derribaron objetos extraños que supuestamente eran ovnis o extraterrestres. ¿Será esto realidad? ¿Y qué opina Dios sobre los ovnis? ¿Será que en realidad existen los extraterrestres o es obra del enemigo? Y si es obra del enemigo, ¿cuántos enemigos o cuántos demonios existen en este mundo? Pues vamos a descubrir todas estas preguntas en este tema. Acompáñanos hasta el final, que será de mucha bendición. Bienvenido. El tema de los ovnis ha sido un tema polémico entre cristianos y científicos, ya que hay muchas experiencias de personas oculares que han podido contemplar a objetos volando por el espacio, y ellos siempre han garantizado que estos objetos son extraterrestres. Sin embargo, de acuerdo al enfoque bíblico, nosotros encontramos en la Biblia que hay un enemigo de Dios en el mundo que está obrando, que es el maligno o Satanás, como lo llamamos, que utiliza un disfraz. Para ello vamos a citar la Biblia en 2 de Corintios, capítulo 11, el versículo 13 y 14. Dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. En la Biblia nosotros encontramos que Satanás utiliza un disfraz. Como vemos al principio, cuando utilizó a la serpiente como instrumento para engañar a Eva, eso nos da la garantía para confirmar que hasta la actualidad está utilizando un disfraz para poder engañar al ser humano. Y Satanás trabaja de acuerdo a su contexto. Y no es un solo quien está obrando en esta tierra. Hay millares de ángeles caídos que desobedecieron a Dios y ahora se han transformado en demonios. Mira lo que dice la Biblia, cuántos ángeles cayeron del cielo. Vamos a ver un aproximado de cuántos demonios existen en la tierra. En Apocalipsis capítulo 12, el versículo 4 dice: y su cola arrastraba la tercera parte de los ángeles del cielo y lo arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba por dar a luz. En la Biblia encontramos un dragón. ¿Quién es ese dragón? En el versículo 9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Quién es este dragón? Es Satanás, que fue arrojado a la tierra, pero este dragón tenía una cola que arrastraba la tercera parte de los ángeles del cielo. En la Biblia dice que arrastraba las estrellas del cielo, y una estrella, de acuerdo a los símbolos proféticos, equivale a un mensajero, pero aquí son estrellas del cielo, o sea, son ángeles que fueron arrojados a la tierra, la tercera parte de ángeles. ¿Y cuánto es la tercera parte? De acuerdo al cálculo matemático, una tercera parte es un todo dividido en 3, y la tercera parte es lo que cayó. Para poder entender mejor, ¿cuánto es la tercera parte de 21? Se divide 21 entre 3. La tercera parte sería 7, y 14 son las otras dos partes restantes. O sea, 14 quedaron en el cielo y 7 cayeron. Si dijéramos que un todo es 150, entre 3 sería 50. 50 cayó y 100 quedaron arriba. Si decimos que habían 300, ¿cuál es la tercera parte? Sería 100. O sea, 100 cayeron y 200 quedaron. Para poder entender una cantidad más específica, vamos a ver cuántos ángeles hay en la actualidad en el cielo, de acuerdo a la visión que tuvieron los profetas. Por ejemplo, el profeta Daniel nos da una visión de cuántos ángeles existen allá en el cielo. Daniel 7:10. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Cuántos ángeles conforman las dos partes que quedaron en el cielo? Millares de millares y millones de millones. O sea, de esas dos partes que quedaron en el cielo,
la mitad de ellos ha caído a la tierra, porque es la tercera parte que cayeron del cielo. O sea, si en el cielo hay millares de millares y millones de ángeles, aquí también hay la mitad de lo que hay en el cielo, millares de millares. Entonces no es un solo enemigo quien está luchando con todas las almas, no, hay muchos, hay miles, hay millares de demonios que están queriendo destruir al ser humano. Es por ello que se disfrazan de diferentes cosas para poder engañar a tu mente, para entretener tu pensamiento en esos objetos y desviarlo de la adoración correcta a Dios. Se dice que hay demonios que tienen especialidades para poder destruir al hombre. Se especializan en el adulterio, en el asesinato, en las violaciones. Se especializan de acuerdo a su contexto. Si tú vas al campo, a la sierra, encuentras mitos donde se aparecían objetos, se aparecían animales y luego desaparecían. De la misma manera, si tú entras en el campo de poder investigar, de poder contemplar a los ovnis, vas a poder encontrar, porque el enemigo también está ahí para disfrazarse. De acuerdo a la Biblia, podemos determinar que un ovni o un supuesto extraterrestre no es nada más y nada menos que un diablo disfrazado para poder engañar al ser humano. No dejemos que estos asuntos desvíen nuestra mentalidad de Dios. Adoremos a Dios y en la Biblia va a encontrar respuestas a todas tus preguntas. Que este mensaje haya respondido a algunas preguntas que tú tienes. Si tienes más preguntas, déjanos en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal, síguenos en nuestras redes y estaremos siempre publicando mensajes de la actualidad para que tú puedas crecer juntamente con nosotros en la vida espiritual. Bendiciones.